Buenos días, mi nombre es Joaquín Sarabia y como ya saben, el nombre de mi trabajo final de grado es Narrativas de Emancipación, Literatura Afroamericana de Mujeres a la luz del feminismo negro. Para comenzar con mi defensa, quiero hacer referencia a las razones que me llevaron a elegir estos temas. Uno de los prejuicios más recurrentes a los que nos enfrentamos los estudiantes de letras es la supuesta incapacidad de nuestras disciplinas de tener un impacto en la vida real. En mi caso, esto se podía aplicar al ámbito literario, pero gracias a asignaturas como Teoría de la Literatura 2 y al estudio de los movimientos y corrientes como el postestructuralismo, el posmodernismo, los estudios de género o el postcolonialismo, descubrí hasta qué punto la obra literaria puede influir en la construcción de las narrativas y las contranarrativas que moldean la cultura. Descubrí que hasta el arte por el arte, del que me hablaba Oscar Wilde en el prólogo del retrato de Dorian Gray, escondía una ideología. Y desde entonces tengo interés en rastrear las huellas ideológicas que aparecen en cada obra literaria e intentar intuir en qué manera tienen un impacto en la sociedad. Como alumno de estudios ingleses, escogí la literatura norteamericana porque es la que contiene una multiplicidad de narrativas que conviven en un conflicto continuo. Es el conflicto de aquellas minorías que en pleno siglo XXI siguen buscando su propia voz. La brevedad del trabajo me obligaba a escoger una sola literatura, y fue la literatura afroamericana de mujeres. ¿Por qué? Porque considero que esta literatura es la más rica y la más compleja, porque los afroamericanos han tenido que ganarse cada uno de sus derechos, y entre esos derechos está el de ser reconocidos como seres humanos. Y en esta disputa, la literatura fue una de sus armas más contundentes y más efectivas. Por otra parte, antes, durante y después de las aportaciones de intelectuales y de activistas ilustres como Malcolm X y Martin Luther King, fueron mujeres como Angela Davis, como Sojourner Truth o como Bell Hooks, quienes lideraron los movimientos sociales y a su vez articularon las teorías y la epistemología que les llevaría a vencer. En el ámbito literario, quienes acompañarían a estas intelectuales fueron Toni Morrison y Alice Walker, y es por eso que escogí The Color Purple y The Blue Sky para realizar mi análisis a través del feminismo negro. En segundo lugar, quiero hacer referencia a las dificultades que me encontré durante el proceso. La primera gran dificultad tiene que ver con la selección de las teorías que debía aplicar en los análisis. En un primer momento me decanté por la teoría postcolonial, pero tras leer a Vega, Said y Spivak, entendí que sus herramientas metodológicas estaban más enfocadas en rastrear las huellas del imperialismo en la literatura blanca que en analizar la literatura afroamericana. A su vez, entendí que el componente de género que impregna cada una de las páginas de las obras literarias que leí es tan fuerte que haberlo ignorado habría significado dejar fuera del estudio un componente fundamental de las obras. Por tanto, decidí que necesitaba una teoría que aunara tanto componentes del poscolonialismo como componentes del feminismo. Y eso fue precisamente lo que encontré en el feminismo negro. La segunda dificultad está relacionada con los materiales. La primera tiene que ver con el material en español. El material en español sobre teoría de la literatura, sobre teoría feminista negra es muy escaso. Pero si queremos hilar más fino y buscar material sobre la aplicación de esta teoría a los estudios literarios, nos vamos a dar cuenta de que es prácticamente inexistente. Si buscamos material en inglés, las perspectivas mejoran, pero conseguir este tipo de material resulta en un desembolso económico considerable porque ni se publica ni se comercializa en España. Esa es ella. Por tanto, necesitaba encontrar alternativas que me pudieran ayudar. La primera fue la aparición, o el descubrimiento, mejor dicho, de la antología Feminismos Negros de Jabardo Velasco. La segunda fue mi posibilidad de participar, gracias a la beca Erasmus,
en la Universidad Metropolitana de Manchester, que me permitió acceder a material bibliográfico y electrónico. Y la tercera fue poder conseguir en mi estancia en Irlanda del Norte material sobre la teoría feminista y la aplicación de la teoría feminista a los estudios literarios. La tercera dificultad tiene que ver con la utilización de las herramientas informáticas. En mi incapacidad, y creo que en esto coincidiríamos muchos alumnos de grado, en cuanto a la utilización de las herramientas ofimáticas, tuvo como resultado una pérdida de tiempo considerable, especialmente en la corrección del trabajo, en la realización del índice y en la articulación de la lista de obras consultadas. Es verdad que contamos con una infinidad de manuales y de guías, incluso contamos con un curso sobre metodología de la investigación científica, pero por mi experiencia a lo largo del grado en estudios ingleses, puedo decir que la cantidad de trabajos académicos en los que podamos afianzar estas capacidades son prácticamente nulos. Por tanto, dominarlas es una misión prácticamente imposible. Ahora quiero hacer referencia a los objetivos del trabajo. El primer objetivo es seguir la senda trazada por Jabardo Velasco en cuanto a la ampliación del material en español sobre feminismo negro, pero mientras Jabardo se encarga de reunir unas fuentes básicas sobre la teoría feminista negra, mi trabajo se va a encargar de intentar aplicar esa teoría en la crítica literaria. El segundo objetivo está relacionado con dirimir en qué manera la cooptación de los distintos feminismos por parte de la tercera ola puede resultar en una disminución de la eficacia de la aplicación de las teorías feministas en la crítica literaria. Y el tercer objetivo es rastrear a lo largo de la historia de la literatura afroamericana ese presunto diálogo llevado a cabo por las autoras en la tradición literaria feminista negra del que habla Michael Howard para analizar en qué manera han combatido el patriarcado en las distintas épocas y han propuesto caminos de emancipación para mujeres y hombres por igual. Ahora quiero hacer referencia a los resultados obtenidos. Una vez que está concluido el trabajo, es evidente que el primer objetivo se ha cumplido. Pero en cuanto al segundo, tengo que hacer referencia a la polémica que pueden crear mis conclusiones. Especialmente en cuanto a los círculos feministas blancos y no tanto en los círculos feministas negros sobre el tercer mundo, en los cuales mis opiniones son bastante recurrentes y aceptadas. Por una parte, quiero defender que la teoría feminista negra es la herramienta más eficaz si se quiere realizar un análisis sobre la literatura afroamericana. Esto se debe a que el feminismo negro tuvo como uno de sus objetivos más importantes articular una teoría que fuera precisa y que estuviese constituida a través de la experiencia vital de las mujeres negras. Esto se ve reflejado en los análisis realizados en el trabajo, especialmente en la aplicación crítica del pensamiento binario o de la interacción de opresiones. La aplicación de estos instrumentos nos demuestra que existen realidades diferenciadas entre las mujeres negras y las mujeres blancas que ocuparían un lugar de privilegio sobre el resto de mujeres del mundo. En segundo lugar, creo que hace falta hacer referencia al feminismo de la tercera ola. Considero que este es un constructo que tenía un objetivo político, y ese objetivo político era mantener o reunificar a un movimiento global feminista que se había desgregado, que se había desintegrado, debido a la conciencia de esas diferencias y a elementos que aún continúan vigentes, como son el racismo y el clasismo dentro del movimiento. Considero que toda cooptación o asimilación tiene como resultado la tendencia
para crear una homogeneidad que anula la diversidad. Y creo que el feminismo no es una excepción. Esto se ve reflejado en dos situaciones muy claras. La primera es el papel tan importante que aún hoy en día, en la época de la tercera ola, de la celebración de la diversidad, sigue teniendo el feminismo blanco y las categorías del feminismo blanco. Esta tendencia se ve de una forma peligrosa o riesgosa por parte de los demás feminismos, porque se teme que se pueda volver a esa apropiación categorial desarrollada en la primera y en la segunda ola. Esto ha causado, y esta es la segunda situación muy clara, una reactivación del feminismo negro y de los feminismos diferenciados. Por tanto, si extrapolamos esto al ámbito académico, esta apropiación categorial podría resultar en el aumento de la ambigüedad o de una teoría feminista que resultara ambigua al no atender a las particularidades de cada caso, lo que resultaría en una herramienta cuanto menos defectuosa. Ahora quiero hacer referencia al tercer resultado. El tercer resultado tiene que ver con la capacidad que han tenido los afroamericanos en general y las mujeres afroamericanas en particular en cuanto a la creación de un espacio propio que está basado en el mestizaje cultural. Con la creación de los Black Studies y su incorporación posterior después de una larga lucha a los American Studies, hicieron una reestructuración de la categoría de literatura estadounidense, pasando de la proveniencia de los autores blancos, que era indiscutible, hacia una literatura que recoge y que arropa la diversidad y las manifestaciones culturales y artísticas de las minorías. Este cambio fue posible gracias al papel de la mujer negra y a esa tradición literaria feminista negra que articuló un diálogo que comenzó con Zora Neale Hurston en el Renacimiento de Harlem en los años 30, que actuó en un debate continuo con las intelectuales que estaban articulando la teoría feminista negra y la epistemología, resultando en la creación de herramientas emancipadoras que no se limitaron al ámbito de la literatura feminista negra, sino que se expandieron al resto de las autoras a nivel mundial. Esto reivindica el papel del feminismo negro, de la mujer afroamericana en la literatura de su comunidad y muy especialmente de la mujer afroamericana en el feminismo global. Esto se debe a dos características fundamentales de la literatura feminista negra, que son, por un lado, una celebración y una reivindicación auténtica de la diversidad, no por razones políticas porque si no se disgrega el movimiento, sino porque creen que realmente la particularidad es la que puede llevar a crear herramientas efectivas. Y en segundo lugar, y muy especialmente, a la integración de los hombres en esos movimientos alternativos, que llevaron a desactivar propuestas frentistas, segregacionistas, como las del feminismo radical. Para terminar, quiero proponer brevemente 3 líneas de investigación que creo que pueden ser de interés para el feminismo negro. La primera línea tiene que ver con continuar ese diálogo del cual Morrison y Walker son el último eslabón conocido hasta el momento, pero buscándolo en la literatura escrita por hombres a partir de los años 90, para de esta manera encontrar perspectivas feministas masculinas. La segunda línea de investigación que propongo se centra en la obra de Malory Blackman, que es una autora contemporánea británica muy relevante, pero cuya obra se ha centrado en los estudios de clase y de raza, dejando de lado los estudios de género que creo que podrían ser muy interesantes a la luz del feminismo negro.
Y finalmente, teniendo en cuenta el auge de los estudios animalistas o animal studies, como que es el nombre original, y de la ecocrítica, creo que sería interesante ver en qué manera movimientos de ideologías diferentes pero complementarias como el ecologismo, el abolicionismo, el feminismo o el animalismo interactúan en la literatura, especialmente en un género que está en plena ebullición como es la literatura distópica en lengua inglesa. Muchas gracias por la atención.